actuar en caso de emergencia. Y ahora, verlo aprender. Conectarse, estamos esperando que sean las 8 en punto para empezar nuestra transmisión y para cumplir con nuestro propósito de cuidarnos a todos. Martín, que él dice, uy, en el super vaso. Facebook. Bueno, esto está una locura, Mari. Ya tenemos 17 personas conectadas. Ya iniciamos nuestra transmisión en vivo también por Facebook. Entonces, esto me está dando aquí un retorno, entonces ya lo voy a cerrar. Listo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Mientras se van uniendo otras personas, tenemos en este momento 21 invitados. Para quienes no me conocen, soy Sandra de San Valentino. Nosotros somos una tienda de regalos, pero aunque somos una tienda de regalos, muchos años dediqué mi vida a trabajar en áreas de gestión humana y de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace que uno de mis propósitos no solo sea hacer feliz a la gente, sino cuidar a la gente. Y en este propósito me encontré con Mariana Villegas. Mariana es la gerente y líder de la línea de asesoría de SBG. Lleva 18 años trabajando y su propósito también coincide en cuidar a las personas. Y ella tiene un componente más especial y es asegurar desde las empresas este acompañamiento. Entonces, vamos a tener una sesión de 1 hora. Esta sesión también va a quedar grabada, guardada. Queremos agradecerles a todos su asistencia y compromiso, porque esto es un tema que nos incluye a todos, desde nuestras empresas, desde nuestra familia. Todos en casa deberíamos saber de emergencias, todos deberíamos estar preparados. Entonces, bueno, primero quiero que Mariana los salude. Y ya vamos a empezar esta conversación sobre qué hacer en caso de emergencia, cómo debemos prepararnos y finalmente qué vamos a hacer con el tema del volcán. Un pedacito, pero también que entendamos que hay otro tipo de emergencia, ¿cierto? No solamente es las emergencias que estamos viviendo en Manizales hoy o en Villa María. Entonces, bienvenida Mariana. Aquí te dejo con este grupo que está muy comprometido hoy. Llevamos 28 participantes. Sandrita, hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Sandrita, antes que nada, valida porfa, porque me dicen que no se está todavía transmitiendo en Facebook de San Valentino, para que mires si de pronto fue que lo transmitiste directamente en la cuenta tuya. Mientras tanto. Mira, ¿qué me está diciendo? Detener transmisión. Ya la voy a detener y vuelvo al Facebook. Dale. Y le pones ahí Listo. lo de la página, que sea directamente en la Perfecto. página. Y mientras tanto, pues nada, yo los saludo. A veces me dijeron ayer que si sería que de pronto
era muy arriesgado hacer una capacitación en Semana Santa que de pronto no iba a llegar nadie, pero pues la realidad es que el tema de las emergencias, pues lamentablemente se vuelve taquillero cuando estamos dentro de una emergencia y está bien. Y eso es parte de lo que nosotros queremos, pues también como acompañar y aprovechar este momento. Y como lo decía Sandra, que me parece absolutamente espectacular hablar de eso, y es, hablemos de todas las emergencias. Porque si bien la erupción volcánica es la emergencia que nos tiene a todos hablando hoy, tenemos que hablar de emergencias y estos son temas a los que mucha gente les huye y dice, venga, no, yo no quiero que hablemos de eso, eso es llamar el desastre, pero realmente estas son conversaciones que hay que tener en las empresas, hay que tener en las familias. Entonces el objetivo de hoy es contarles un poquito sobre eso. Ya saben que cualquier duda que tengan nos la pueden ir pasando por el chat. Vamos también ya a retomar la transmisión en Facebook y con eso pues vamos, ya estamos en Facebook también. Sí, Y ya. pues vamos a ir respondiendo como todas las inquietudes. La idea es que estemos hasta las 9 de la mañana. Si de pronto pues tienen inquietudes, las pueden ir dejando por el chat. Si vemos de pronto que las inquietudes las vamos a resolver más adelante, no crean que los ignoramos, sino que de pronto más adelante se van a ir resolviendo, pues como con el hilo de la capacitación. Entonces voy a compartirles en este momento la pantalla. Mari, te complemento ahí. Dale. La idea es que nos escriban a través del chat de San Valentino, para quienes son nuestros clientes y usuarios, a través de este chat o en el Facebook, y a la final vamos a recoger las preguntas. Incluso quedamos comprometidas con los asistentes, les vamos a mandar también un listado de asistencia. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, vamos a hacer como un boletín express, por llamarlo así, donde les vamos a compartir. Y a lo último también queremos hacerles una invitación con todo el tema de prevención. ¿Listo? Perfecto. Listo, Sandrita. Bueno, entonces, Sandrita, te pido porfa que me ayudes tú con los ingresos de la sala y vamos entonces a empezar con este tema. Entonces, bueno, como les dijo Sandrita inicialmente, mi nombre es Mariana Villegas, gerencio una empresa que se llama CBG Seguridad Industrial, una empresa cuyo propósito es proteger la vida de las personas. Estamos muy enfocados en dos líneas de trabajo, una línea de comercialización de elementos de protección personal y una línea de consultoría en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema que tiene tres componentes: prevención, preparación y respuesta. Y ya vamos a ir viendo cómo se van desarrollando cada uno de estos temas. Entonces, regalen un momento. Listo. Mira, Lo si te vas primero a- es que hablemos de qué es una emergencia. Una emergencia es cualquier situación que de alguna manera es imprevista, pero que requiere claramente ¿Cómo acciones. estás? Les pido ¿Cuándo por es favor que que cumples, silenciemos Paul? micrófonos. Ya, estaba silenciada yo también, ahí ya quedamos silenciados. Entonces, importante, una emergencia es como todas esas situaciones que pueden ser imprevistas y que van a requerir de acciones antes, durante y después para evitar o al menos minimizar las lesiones y los daños. Yo acá les pongo dos imágenes como para que pensemos en esto, y es, ¿cuál es la diferencia entre una emergencia y una catástrofe? Cuando nosotros tenemos una emergencia, es una situación pues que de muchas maneras no podríamos controlar. Por ejemplo, un sismo. Pero cuando nosotros tenemos una catástrofe es cuando los recursos para atender los efectos de esa emergencia no fueron suficientes para atenderlo. Esa es una foto del terremoto de Nepal, donde sabemos que, digamos que la emergencia sobrepasó todo lo que se esperaba en ese momento y digamos que hubo más víctimas y más daños materiales de los que se esperaba. Aquí digamos un pequeño ejemplo con el Mari, tema del volcán. Señora. ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Será que hay manera de quitarle el ting cada que entra de pronto alguna persona o algo? Muy buena pregunta. Espérame un segundo. Yo creo que solo te suena a ti, pero Ay, perdón, entonces no, tranqui, ya, deja a así, no hay todos. problema. No, buenos todos. días, sí nos está sonando a todos. Listo, Sí. ya, creo que ya se los quité. Listo, ya. Ahora sí, ya no va a sonar más. Gracias, Sandrita. Bueno, entonces, como estamos haciendo la diferencia entre emergencia y catástrofe, yo sé que todos estamos hablando del volcán, pues voy a ir poniendo sobre los temas que vamos tratando, voy hablándoles un poco sobre las diferencias y como de cada tema alrededor de la erupción volcánica. Entonces, esa emergencia, ¿cuál es? Pues la erupción volcánica. ¿Cuál es la catástrofe? La catástrofe es que de pronto los recursos y las previsiones, digamos que sobrepasaron lo que habíamos dimensionado y por eso pues se dan unos eventos mucho más desafortunados, pues como el que se dio en Armero en 1985. Entonces,
Ya teniendo claro que esa es la definición de emergencia y que debemos hacer controles antes, durante y después, entonces ahora vamos a hablar sobre qué tipos de emergencias hay. ¿Cuál es la invitación que yo les hago acá? Vayan pensando en sus centros de trabajo, en sus hogares. Las emergencias siempre se validan por lugares geográficos. Entonces siempre decimos, voy a evaluar las amenazas y las emergencias que yo puedo tener en mi casa, que está ubicada en tal dirección, en tal ciudad. Lo mismo en cada uno de los centros de trabajo de las empresas. Entonces empiecen como a validar. Las amenazas naturales están asociadas, obviamente, a que se generan desde la naturaleza y son, pues digamos, imposibles de prevenir. Entonces está el sismo, la tormenta, la inundación, el incendio forestal, el tsunami, el deslizamiento, la erupción volcánica, un tornado, que no es tan común en Colombia, accidentes ofídicos y vientos fuertes. Cuando yo identifico que esas son las emergencias que me puede originar la naturaleza, entonces empiezo a pensar para cuáles me tengo que preparar y para cuáles no. Aquí es muy importante empezar a priorizar, como en todas las gestiones de riesgo. Después están las emergencias sociales, que son las que tienen origen en las personas. Entonces, un atentado terrorista, una concentración masiva, una llamada de amenaza, una toma armada, un robo o asalto y un secuestro extorsivo. Esas también son emergencias que debemos prever antes, durante y después, cómo vamos a responder a ellas en nuestra familia y en nuestra casa. Y por último están las emergencias técnicas, que son las que hacen referencia a un accidente de tránsito, a un derrame, por ejemplo, de sustancias químicas, a una explosión, una fuga, incendio, intoxicaciones masivas por alimentos, eso también es importante que lo tengamos presente, inundaciones o roturas de vidrios, normalmente roturas espontáneas de vidrios que se han dado pues en algunos casos. Entonces, cuando yo identifico que esas son las emergencias que se me pueden presentar a mí, yo ya debo entrar a hacer un proceso de prevención, preparación y respuesta. De alguna manera, la prevención y la preparación están en el antes. La respuesta está en el durante y en el después. Entonces, muchas veces decimos, no, es que lo que nosotros tenemos... Este huequito para meter la finca nueva. Pues. Solo tengo ese chuzo, no tengo más. Les pedimos, por favor, que nos ayuden silenciando. Gracias. Listo. Entonces, este punto es el más importante, porque muchas veces decimos, no, pues ahí vamos viendo y el día, ustedes han oído el dicho que es, el día del incendio se ve el humo. Bueno, pues con las emergencias, ese es el dicho que no debemos tener. O sea, tenemos que tratar que claramente va a haber incertidumbre, va a haber imprevistos, pero que podamos decir, al menos estuvimos preparados, al menos para atender una parte de la situación. Entonces aquí vamos a ver unos pasos y es como la invitación que les hacemos para actualizar sus planes de emergencia o quienes no lo tengan, pues lo vayan verificando. E invitación súper importante, y si nos cuentan en el chat quiénes en este momento tienen un plan de emergencias familiar. Me gustaría mucho saberlo y no es por decir, vea, si ve, ustedes no lo tienen, sino que realmente es una invitación para que esta noche que llegue toda la familia y se reúna, hablemos de prevención y tengamos este plan. Entonces, ¿cómo sería esa conversación esta noche y de qué hablaríamos? Pues lo primero es saber dónde estamos. Entonces, ¿dónde está nuestro hogar? ¿Dónde está nuestra empresa? ¿Y con qué o quién estamos limitando? ¿Por qué? Porque con quién o con qué limitemos hace parte de unas amenazas adicionales que pueden aparecer. Entonces, si yo estoy ubicado al lado de una estación de servicio, pues esa estación de servicio tiene un riesgo de una emergencia técnica mayor que una casa que está en medio de una montaña. Pero esa casa en medio de la montaña tiene un riesgo natural por incendio forestal mucho más alto que la empresa que está al lado de la estación de servicio. Entonces es súper importante conocer a quiénes tenemos al lado, qué tenemos al lado. En esos casos vamos a identificar que tenemos un río, que tenemos una empresa que tiene unos riesgos, etcétera. Y con eso, pues vamos a empezar a definir amenazas que de pronto no habíamos identificado en la primera parte. Vamos a evaluar también número de niveles, número de entradas y salidas, porque eso es lo que nos va a permitir prepararnos y definir por dónde vamos a evacuar y por dónde vamos a hacer como todos los procesos en el momento de la emergencia. Vamos a evaluar también qué equipos y máquinas tenemos dentro de las empresas o dentro de nuestras casas, porque estas también pueden ser fuentes de emergencias. Y vamos a revisar muy bien los materiales de construcción de la vivienda o de la empresa, porque eso también nos permite saber pues qué tan resistente frente a cada una de las emergencias puede ser ese centro de trabajo o ese hogar en el que estemos. Después de tener eso validado, vamos a empezar a indagar y a preguntar por antecedentes históricos. ¿Qué es esto? Es validar en esta casa
donde está ubicada o en esta empresa, en su centro de trabajo, ¿qué ha pasado de aquí hacia atrás? De todas esas amenazas de las que les hice la lista al principio. Entonces resulta que es que alguna vez hubo una inundación. Resulta que alguna vez hubo una fuga de gas en la casa del lado. Resulta que entonces cuando yo empiezo a validar qué pasó, pues eso ya me está mostrando parámetros de cosas que pueden ser más probables y que pueden ocurrir más fácil. Entonces vamos a evaluar las fechas en las que pasó, qué amenaza fue. Y aquí hay un punto súper importante que los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo tenemos que hacer la distinción. Y es que una cosa es cuando hacemos la matriz de peligros y riesgos y hablamos de los riesgos del trabajo, y otra cosa es cuando hablamos de validación de vulnerabilidad por emergencia. ¿Por qué? Porque en los accidentes de trabajo, recuerden que riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Pero la consecuencia que se mide en la evaluación de peligros es la consecuencia sobre las personas. O sea, accidentes, lesiones, muertes, etc. Mientras que en las emergencias no solamente se valida el efecto en los seres humanos, sino también en los materiales, en la edificación y en el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es la operación de la empresa. Entonces, tener un plan de emergencias es también una estrategia de continuidad de negocio. Y eso es súper importante que lo tengamos ahí pensado. Entonces, vamos a evaluar en esa emergencia que se presentó, qué afectaciones humanas hubo, qué afectaciones naturales y materiales, perdón, y qué medidas se implementaron frente a eso. Ahí se podrán encontrar, realmente en ese momento pasó y no se hizo nada. Entonces, ahí ya hay una primera alerta de una acción preventiva que se debería tomar dentro de nuestras empresas o dentro de nuestras casas, pues para estar preparados para esas emergencias. Acá, pues para que hablemos claramente del volcán, pues tenemos ya todos claros los que estamos en el área de incidencia del volcán, que en 1985 pues hubo una erupción importante de una amenaza de erupción volcánica que generó unas afectaciones materiales y humanas de, digamos, de tamaño catastrófico, y que se tomaron unas medidas de unos sistemas de alerta temprana, de monitoreo, y que es importante que nosotros conozcamos y que estemos también validando en el tiempo. Entonces, después de que yo identifico, después de que me pregunto qué ha pasado, empiezo ya a valorarla, porque yo les hablaba ahorita de priorizar. Y es que uno no puede decir, aquí están todas estas amenazas, entonces a partir de hoy nos vamos a enfocar a prevenir hasta un tsunami. Porque los recursos siempre son limitados. Y uno de los recursos que tenemos es la atención de las personas y donde ponemos la energía y la concentración. Entonces, cuando las identificamos, vamos y calificamos y decimos, bueno, saquemos como un semaforito y digamos qué es lo más probable que pase y qué es lo que haría más daño. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas metodologías, son metodologías cuantitativas. Les pongo pues ahorita un ejemplo, ahorita se los tengo en otra diapositiva, en donde vamos a calificar cuál sería la probabilidad de que eso pase, basado en qué, en cuántas veces se ha repetido en el tiempo. En emergencias, así se mide la probabilidad. Si nunca ha pasado, pero puede pasar. Si ha pasado una vez, si ha pasado 2 veces, o si ha pasado más de 3 veces en la historia, entonces, digamos, claramente la probabilidad se va a incrementar. Vamos a medir los efectos en las personas, como les decía ahorita, y es qué tan graves son las lesiones que se pueden generar. Y por último, los efectos sobre el sistema, que como les decía ahorita, son las afectaciones que se pueden dar a las instalaciones, a la mercancía o a las operaciones de la empresa o del hogar. Aquí les pongo un ejemplo con erupción volcánica y entonces vamos a decir, ok, ¿cuál es la probabilidad en Manizales? Esto es importante. Como les dije, esto se mide para un centro de trabajo. Entonces, en Manizales, en una empresa que está ubicada en el cable, la probabilidad, esta es una metodología que me gusta mucho, que es de ARL Sura, que califica de 1 a 4, es muy sencilla. Entonces dice, vamos a calificar la probabilidad como ocasional. ¿Por qué? Porque la metodología dice es que ya ha ocurrido alguna vez y podría llegar a repetirse. Entonces le damos un valor de 3. Después decimos en las personas, en Manizales, en una empresa en el cable, vamos a tener unos efectos en las personas leves. ¿Qué quiere decir? Tendremos afectación por caída de ceniza, seguramente. Seguramente tengamos que tomar acciones adicionales, pero no tendríamos efectos, digamos, fuertes dentro de lo que está pues evaluado hasta el momento. Y en el sistema seguramente sí tendríamos, digamos, unos efectos mayores. Y aquí quiero hacer un llamado de alerta a las empresas que nos acompañan, y es, por favor, tengamos presente la posible acumulación de ceniza en techos.
Estamos mapeados en Manizales hasta una acumulación máxima de 10 centímetros en teoría, con, pues, digamos, las predicciones que tiene el Servicio Geológico Colombiano. Pero, ¿cuál es la invitación? Que como podemos ver que esa es una de las consecuencias en el sistema, tenemos que tener claro desde ya cómo vamos a gestionar esa carga adicional sobre las cubiertas. Tendremos que hacer seguramente mantenimiento y la pregunta es, ¿ya tenemos claro dentro de nuestro programa de prevención de caídas quién haría ese mantenimiento, con qué condiciones de seguridad, con qué condiciones de prevención? Entonces, estamos a tiempo, validemos esa información para que el día que nos ocurra, pues ya tengamos esa parte avanzada. Eso es parte de la preparación para emergencias. Entonces, esos serían los efectos sobre el sistema. La metodología dice, multiplique las 3 por 3, 9, y la metodología dice, eso se llama una vulnerabilidad media. ¿Qué nos da alto en Manizales? Pues obviamente el sismo, normalmente a todos, independientemente de dónde estemos ubicados, nos va a dar una vulnerabilidad muy alta. Entonces, digamos que debería ser el ejercicio en el que más trabajemos, pero hoy estamos hablando de erupción volcánica, pues porque es el tema que nos convoca y es el tema que nos tiene a todos conectados en este momento y en el que estamos trabajando. Entonces, así evaluamos el nivel de vulnerabilidad. Cuando yo ya tengo claro en qué me concentro y qué hacemos, ya vengo a diseñar los procedimientos operativos normalizados. Eso tiene un nombre, pues, que no es más que técnico. Eso es, ¿qué hacemos en esta casa o qué hacemos en esta oficina antes, durante y después para cada amenaza? ¿Para cuáles amenazas? Pues las que nos dieron más altas. Por eso les decía, por eso priorizamos. Porque no nos podemos ir a decir, vamos a hacer un procedimiento operativo en caso de tsunami para la empresa que está ubicada en el cable. Y mientras tanto vamos a capacitar a todo el mundo y vamos a poner un sistema de alertas, eso no tiene sentido. Perdónenme que a veces como que lo ridiculice un poco, pero estoy haciendo es un llamado también al cuidado de los recursos de las empresas. Entonces vamos a definir cuáles son las que tenemos como probables dentro de nuestras organizaciones y les vamos a diseñar un procedimiento. ¿Qué debemos incluir dentro de ese procedimiento? La cadena de llamadas, es decir, quién detecta la emergencia, qué hace, a quién llama y quiénes son los grupos de apoyo o de soporte que vamos a contactar en cada caso. Porque uno será, acuérdense que ahorita les decía que una de las amenazas es un llamado extorsivo y otra de las amenazas es una fuga de gas. Es muy distinto a quién llamo en cada uno de los dos casos. Entonces, que yo tenga publicados y disponibles los números del Gaula y de Efigas, de la línea de emergencias, es súper importante porque dependiendo de la emergencia, yo ya sé a quién debo llamar. Muy importante si tenemos planes de ayuda mutua, eso es decir, yo tengo mi empresa al lado de otra y compartimos algunos recursos para el plan de emergencias, entonces, ¿cómo está definido ese plan de ayuda mutua? Tener claras nuestras señales de alerta y señales de alarma, ¿cuál es la diferencia? La señal de alerta es la que pone sobre alerta a las personas que hay una emergencia en curso y la señal de alarma ya es el momento de la evacuación. Entonces es muy importante diferenciar las dos. Definir claramente los puntos de encuentro. Yo siempre recomiendo tener 2 puntos de encuentro, un punto de encuentro alterno, en caso que el punto 1 pueda estar bloqueado, obstruido, o puede pasar que en el simulacro nacional no participamos todas las empresas y resultó ser que ese punto de encuentro está ocupado por una empresa 10 veces más grande que la mía. Eso nos ha pasado a nosotros y pues la invitación es a que validemos esos puntos de encuentro. Y claramente el procedimiento dirá qué hacemos antes, durante y después del evento. Bueno, seguimos entonces con el punto 5, que es la parte de la brigada de emergencia. La brigada de emergencias, más allá de ser un requisito del decreto 1072 y de la resolución 0312 y de todo lo de seguridad y salud en el trabajo, es como ese primer respondiente que tenemos en nuestras casas o en nuestras empresas para atender las posibles emergencias. Esto ya es en el momento de la respuesta. Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos claro cómo identificarlos, es decir, cómo una persona identifica que esta persona o la otra es brigadista dentro de mi empresa. Que estén obviamente capacitados, acá pues digamos que ninguna capacitación es redundante en estos temas de seguridad y de prevención de emergencias. Normalmente las brigadas las dividimos en 3 secciones y eso es importante que todos lo sepamos, y es que hay una brigada encargada de evacuación, que son los que se encargan de llevar a las personas hacia los puntos de encuentro. Hay una brigada de primeros auxilios que se encarga de atender los heridos y acompañarlos normalmente pues ya en la parte de afuera de las instalaciones o pues si es necesario y es seguro atenderlos adentro, y una brigada de control de fuego. ¿Por qué no sugerimos nosotros que las mismas personas sean de todo? Pues porque usted o evacúa a las personas o atiende a los enfermos o apaga el incendio. Entonces,
Esa es una invitación, que estén clarísimos los roles. No quiere decir que entonces usted solamente capacita en primeros auxilios a los de primeros auxilios. La capacitación de primeros auxilios es universal, la deberíamos tener todos. En últimas, en la empresa solo estamos 8 horas de las 24 y sería ideal que todos sepamos cómo atender pues, y dar un primer auxilio, por lo menos como primer respondiente. Vamos a definir y le vamos a entregar a esa brigada los extintores, las camillas, los botiquines y los kits de derrames y todo lo que necesitemos. Y aquí entra una pregunta que nos hacen siempre y es, ¿qué debería tener un botiquín? ¿Qué debería tener un plan de emergencias? ¿Qué debería tener? Y yo siempre les respondo, depende, como los abogados. ¿Por qué depende? Porque depende de cuáles son las amenazas que yo tengo mapeadas. Depende de qué es lo que yo tengo contemplado, de cuáles son los efectos en las personas, cuáles son los efectos en el sistema, y de ahí me devuelvo y digo qué necesito. Entonces, miren, primero, no crean en la gente que normalmente buscando ventas dice, tú tienes que tener este botiquín, y terminan teniendo pues hasta todo un elemento pues ya de gestión de trauma que tendrían que tener pues médicos internistas para manejarlos. Revisen muy bien los efectos y por eso todo esto parte de una evaluación de vulnerabilidad. Acá les pusimos una lista pues muy genérica, esto es como lo básico que uno debería tener. Acá siempre se presentan 1000 preguntas de ¿y para qué esto y para qué lo otro? No creo pues que el tiempo que tengamos hoy nos dé pues para hablar de cada uno de estos puntos, pero pues si me preguntan, supremamente importante tener el botiquín, pero más que tener el botiquín es saber para qué se utiliza cada cosa. Porque de nada sirve que nosotros tengamos por aquí una botellita de alcohol y un algodón y que apenas una persona o el hijo o lo que sea se caiga y se raspe la rodilla, cojamos un algodón, le apliquemos alcohol y se lo pongamos en la rodilla. Ahí sí déjenme decirles, era mejor no tener nada, porque estamos haciendo más daño. El alcohol no se utiliza directamente en las heridas y el algodón no se utiliza para limpieza. Entonces, eso es súper importante. A veces terminamos pecando porque tenemos las cosas y no sabemos cómo se utilizan dentro de la casa o dentro de la misma empresa. Una vez tenemos eso, entonces ya decimos, bueno, vamos a implementar unas acciones preventivas. Entonces ya tenemos Mariana, como los... buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Alguien me iba a hablar? ¿Me iba a hacer una pregunta? Sí, Mariana, buenos días, con Johan López de Pereira. Hola, Johan, ¿cómo Excelente la estás? información, muchísimas gracias por la invitación, súper la información que nos está suministrando. Sí me gustaría hacer una intervención rápida y pequeña, corta, muy puntual de la plantilla anterior, si es tan amable, ¿es posible? Sí, señor. Listo. Un segundo. Muchas gracias. Pues para no cometer como el error y aprovechando el espacio sobre el tema del uso de los preservativos y las toallas higiénicas. Entonces, como una aclaración ahí para general que es importante estos espacios de actualización. Hay un radicado del Ministerio de Transporte del 13 de julio del 2021, donde nos da una nota, es una respuesta del Ministerio de Transporte a un agente de tránsito. Dice, los médicos no recomiendan hacer torniquetes con condones y tampoco poner toallas higiénicas en las heridas de los lesionados. Esa era como la intervención rápida y pequeña. Pienso pues que es importante así ser muy concreto y puntual por el tema del tiempo, pero sí quería como dejar esa claridad por el listado que exponen, ¿sí? Que es importante aclarar el tema de las toallas higiénicas y los preservativos porque los llevaríamos a cometer errores como tal. Muchísimas gracias. Johan, muchas gracias a ti. Hay importante el preservativo, digamos que dentro de la recomendación que está, es para que nosotros pudiéramos poner en él, que es un lugar, digamos, seguro para de pronto algún tipo de amputación, especialmente de dedos. Entonces, para ponerlo ahí, para que cuando lo metamos en la bolsita con hielo, con agua, con hielo y agua, especialmente agua, podamos ponerlo, cerrarlo y que no entre en contacto directo. Pero te agradezco enormemente el tema de las toallas higiénicas y en esto pues nos vamos actualizando permanentemente. Muchas gracias. Bueno, les contaba ahorita sobre las acciones preventivas. Entonces, el plan de continuidad del negocio que les hablaba ahorita al principio. ¿Qué es esto? Y es, pregunta, si hoy en la noche tenemos erupción del Nevado, del volcán, perdón, y amanecemos con una capa de ceniza demasiado grande, lo más seguro es que nuestro equipo de trabajo administrativo y que, digamos, sostiene la parte de administración de nuestro negocio no pueda ir hasta las oficinas. Entonces, sus computadores se quedaron en la oficina y no hay cómo gestionarlo.
Una de las estrategias básicas de continuidad de negocio es, como estamos en emergencia, entonces vamos a seguir sacando los computadores portátiles en las noches, nos los vamos a llevar y vamos a tenerlos en la casa. En caso que sea necesario, pues trabajamos desde la casa, porque eso sí nos enseñó la pandemia. Y es que desde la casa podemos trabajar perfectamente. Entonces, esas son las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que evaluamos cuando validamos la vulnerabilidad, cómo podría la emergencia afectar nuestras operaciones. Entonces, ahí empezamos a suplir esas necesidades. Muy importante, un plan de comunicaciones desde fuentes confiables. Creo que ya todos lo hemos vivido, llevamos 3 o 4 días de nivel de actividad naranja y ya han salido, mejor dicho, todos los fake news habidos y por haber. Eso genera pánico y con pánico no actuamos bien. Entonces, siempre verificar dentro de nuestras empresas cómo sería ese plan de comunicaciones desde fuentes confiables. Obviamente capacitar permanentemente. Necesitamos ir grabando en la mente de todas las personas cómo vamos a actuar, cuáles son los riesgos, cuál es el punto de encuentro, cómo lo vamos a hacer, qué reportes debemos hacer. Entregar los elementos de protección preventivos. Acá no estoy hablando solamente de erupción volcánica, sino que nuestra brigada debe tener elementos de protección para atender las emergencias que nosotros definimos. Debemos tener en este caso, para el volcán, ahorita lo vamos a hablar un poco, para emisiones de ceniza, la protección respiratoria y en este caso la maleta de emergencias, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, que no es exactamente y solo por esta contingencia que estamos viviendo, sino esa maleta de emergencias que nosotros debemos tener en nuestros hogares para cualquier emergencia que se pueda presentar y que habramos definido dentro de nuestro plan. El simulacro. El simulacro es un punto que es supremamente discutible. Hay personas que dicen eso tan aburrido, eso tan maluco. Aquí no hay discusión técnica. El simulacro es una de las mejores estrategias que tenemos para guardar en la mente de las personas la actuación en el momento de una emergencia. A veces capacitamos y lo que capacitamos se olvida, pero lo que hacemos lo guardamos mucho más. Entonces, por más que sea una simulación, por más que las personas estén informadas, aquí lo único que es importante es tomárselo en serio. Ahí sí vamos a decirle a las personas, esto no es un juego, esto no es un chiste, esto no es para que nos riamos en este momento, estamos guardando en nuestro cerebro un comportamiento seguro. Y cuando aparezca la emergencia, que seguramente vamos a tener ya un tema más instintivo en la actuación, pues vamos a recordar cómo lo hicimos y hacia dónde evacuamos y cómo actuamos, y eso nos va a ayudar a tener una respuesta mucho más ordenada y seguramente menos afectaciones en las personas. Y por último, en estos puntos es revisar, actualizar y mejorar permanentemente los planes de emergencia. Si bien la resolución 0312 y el decreto 1072 nos dice actualice su plan de emergencias cada año, pues este debería ser un momento en el que deberíamos estar actualizando planes de emergencia, validando qué acciones debemos tomar, si hay recomendaciones nuevas, si hay recursos nuevos, por ejemplo, con lo que nos recomendaban ahorita, si actualizamos nuestra lista del botiquín y eso requiere una capacitación adicional, y todas las acciones preventivas que deberíamos estar tomando. En materia de prevención, ninguna acción está de más. Normalmente ya después decimos, ay, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho esto. Entonces, siempre estar permanentemente haciendo este trabajo. No sé si hasta ahí, frente al tema general de emergencias, haya alguna pregunta. No sé, Sandrita, si tenemos algo en el chat o en Facebook o algún comentario también de parte tuya. Mari, estábamos aquí revisando y no tenemos preguntas aún, pero yo sí he tomado unas notas porque mira que esta invitación es una invitación muy abierta, entonces tenemos personas de empresa, pero también tenemos personas de familia que están súper interesados en saber qué hacer. Entonces tenía como unas preguntitas sueltas para que concretemos acá. La primera, todos en casa deberíamos tener un directorio de emergencias, no solamente porque por la alerta naranja, ¿cierto? Deberíamos tener y ese contacto de una ambulancia en caso de que alguien esté enfermo, tener el teléfono de FIGAS check en caso pues de una situación de emergencia con electrodomésticos o gasodomésticos, policía y todo lo demás. Entonces ese es como decálogo de la seguridad, o sea, tener en la nevera, en la puerta de la sala, pues ese listado súper importante de directorio, esa es como una invitación general. La otra, Mari, es
Bueno, ahora que dijiste mantenimiento en los techos de las empresas, creo que también es una invitación a revisar y cómo estamos de infraestructura en casas. Entonces, cómo están nuestras canales, están saturadas y súper importante contratar personas certificadas para hacer esas tareas en casa, para no asumir como esos riesgos laborales. Por hacer bonito, hacemos feo, pues como decimos, ¿cierto? Entonces, personas certificadas. La otra es ¿qué hacemos con las mascotas, Mari? Porque hay muchas personas que tienen mascota y entonces tienen hoy mucha inquietud si sacan el perrito, si sacan el gatico, qué van a hacer con todo el tema respiratorio y demás. Entonces a mí sí me gustaría que nos contaras acá un poquitico cómo administrar el tema de las mascotas por estos días. Y si Perfecto, algo Sandra. pasara y se nos complica el tema de la emisión de ceniza. Perfecto, entonces súper importante, pues ahora que citas a las mascotas, la mía de milagro no ha hecho su intervención, ahorita seguramente eh, haga su intervención en este espacio. Hay unas recomendaciones especiales, ahorita las vamos a mirar en el plan de emergencia familiar, pero es que si tenemos unas capas de ceniza, pues digamos que pues muy gruesas y que pueda haber inhalación, la recomendación es no sacarlos, porque no solamente por inhalación, sino también por contacto, las huellitas de las manos de ellos pues pueden también absorber la ceniza y les puede hacer daño. Entonces la recomendación en esos casos es no sacarlos, evitar pues sacarlos. Y una recomendación importante con las mascotas también es que en la maleta de emergencias vaya comida y los medicamentos o las cosas de cuidado que requiere la mascota, porque muchas veces pues de pronto terminamos olvidando eso también. Listo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el estado del volcán. Digamos que aquí lo que queremos es hablar de la emergencia en general. Yo no soy, ¿cómo se llama? Geotecnóloga, ni vulcanóloga, ni nada por el estilo. Yo solamente lo que quiero es comunicarles acá la información que tenemos hasta el momento por parte del Servicio Geológico colombiano y estar como preparados y dar algunos tips que son los que han dado las entidades pues que son las competentes en este tema. Entonces, lo primero es que nosotros tengamos muy claro qué es lo que nos tiene aquí en esta capacitación a 68 personas en Zoom, que es un evento en plena Semana Santa, y es un cambio en el nivel de actividad. Una cosa es el nivel de actividad y otra cosa son los niveles de alerta. Eso es importante. Es como, estamos en alerta naranja, cambió el nivel de actividad y con base en el nivel de actividad, pues ya las entidades territoriales empiezan a definir sus niveles de alerta, alerta hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un cambio en el nivel de actividad. ¿Qué es un nivel de actividad verde? Es un volcán que está en reposo, es decir, está tranquilito, dormidito y no nos va a molestar en el corto plazo. Cuando pasamos a amarillo, es un volcán que está activo y que presenta cambios en su comportamiento, es decir, puede estar emitiendo ceniza, puede tener unos niveles de sismicidad, como llevamos estos últimos años. Ahorita les voy a contar un poquito históricamente esto cómo se ha movido. Y ahora cambiamos a un nivel de actividad naranja. ¿Qué quiere decir? Que hay unos cambios importantes en la manera cómo se comporta ese volcán y que es probable, no inminente, que en términos de días o semanas ese volcán tuviera una erupción. Listo, es probable, pero no inminente. Cuando pasamos a alerta roja, nos quiere decir que el volcán ya está en un proceso de erupción o que va a estarlo en cualquier momento, y ese digamos que ya es el máximo nivel de alerta y es el que activa ya todos los protocolos pues como del último momento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente, y es que el 30 de marzo se registra un cambio en el nivel de actividad. Esto, digamos que lo define el Comité Nacional y dice, bueno, podríamos tener una erupción en términos de días o semanas. Eso es el primer punto que debemos tener presente. ¿Qué pasó? ¿Y por qué digamos que se subió el nivel de alerta? Porque hubo un incremento en la actividad sísmica del volcán. ¿Qué pasa? Todos los movimientos que tiene el volcán adentro, dentro de todo el edificio, genera unos sismos. ¿Qué pasó? Que ese 30 de marzo el volcán generó alrededor de 11.000 sismos. Y eso, digamos que es un número muy importante comparado con la actividad que históricamente ha venido teniendo en Nevada. Entonces, si bien desde octubre del año pasado ha habido como unas anomalías térmicas, pues ya con el nivel de sismicidad que se presenta el 30 de marzo, pues se reúne el comité y dice, listo, vamos a pasar el nivel de actividad. El nivel de sismicidad sube y baja, eso es muy importante que lo estén consultando en los reportes del Servicio Geológico colombiano, pero no quiere decir que porque ayer, por ejemplo, hubo alrededor de 5.000, entre 5.000 y 6.000 sismos, entonces ya nos quedamos tranquilos, no.
Dice el mismo servicio geológico que esa tendencia a la baja debe permanecer durante varios días para poder volver a bajar el nivel de actividad. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Aquí quiero hacer un recuento histórico porque muchas personas dicen, es que esto nunca había pasado, es que esto es un evento. En estos días alguien que me llamó me dijo, pero es que nunca se había hablado tanto, no es que nunca habíamos tenido este nivel de comunicación que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en marzo del 2012, el 31 de marzo, se elevó el nivel de actividad del volcán a nivel naranja. Es decir, ya estuvimos en los últimos tiempos de los que nos acordamos otras 2 veces en alerta naranja. El 3 de mayo del 2012 vuelve y baja a nivel de actividad amarillo. ¿Listo? ¿Y cómo les parece que el 30 de junio del 2012 subimos a nivel de actividad rojo? No sé si ustedes sabían que el 30 de junio del 2012 el volcán hizo 2 pequeñas erupciones, muy pequeñas, no generaron afectaciones ni se hizo un ruido mediático, pero las hubo y estuvimos en alerta roja, perdón, en nivel de actividad rojo. Al día siguiente pasamos a nivel de actividad naranja y así estuvimos desde julio hasta septiembre del 2012. El 5 de septiembre del 2012, el nivel de actividad baja a amarillo y ese es el estado en el que hemos estado desde el 2012 hasta el 30 de marzo del 2023. Entonces, como a veces de pronto es un tema también de qué tanto nos acordamos, pues miren que apenas ya habíamos estado en niveles en comportamientos pues naranjas. Entonces, no es nuevo que estemos acá. No sabemos qué se sigue de aquí hacia adelante, porque siempre esa es la pregunta y es, ¿y cuándo va a pasar a nivel rojo? Pues no sabemos. ¿Y cuándo va a volver amarillo? Entonces, eso es importante, es un fenómeno natural y no se puede predecir exactamente cuándo van a suceder las cosas. Por otro lado, esa es la otra pregunta que nos hacen y es, bueno, pero entonces, cuando esto haga erupción, ¿cómo va a ser? Entonces, la respuesta es, no es posible saber ni cuándo ni cómo se va a dar la siguiente erupción volcánica. ¿Qué sabemos hasta el momento? Que la última erupción grande, que fue la de 1985, pues generó unos flujos de lodo que son importantes, que, digamos, se fueron también hacia las riberas de los ríos y generaron ya los daños que todos conocemos. Hubo también flujos piroclásticos, que son los flujos grandes que se ven que son de gases y partículas que son sumamente calientes, que se dieron en unos espacios, pues en unos kilómetros pues muy cercanos al volcán, y caída de ceniza, pues de la cual nos hablan los papás, los abuelos, o que algunos pues también alcanzaron a vivir. ¿Qué es esto que ustedes están viendo en sus pantallas? Es el mapa de vulnerabilidad del volcán creado por el Servicio Geológico Colombiano. Entonces, lo que vamos a ver acá es que nuestro volcán está ubicado acá. Las zonas que tenemos en rojo son las zonas de más alto riesgo de flujos de lodo. En esta parte, bueno, para que todos nos ubiquemos, acá está Manizales y Villa María, acá está Chinchiná, por aquí estaba Armero, ahora Armero, espérenme que no me deja ver, Armero ya está ubicado acá, pero pues toda esta zona, Mariquita. Entonces, esta zona roja es en donde podemos tener más temas de flujos de lodo, flujos piroclásticos, etc. Y todas estas otras zonas que vamos a ver, esta naranja es de caídas de ceniza, digamos que de mayor acumulación, y hasta las zonas amarillas, que incluso se salen del mapa de vulnerabilidad, es donde podríamos registrar caída de ceniza según el viento en los espacios, digamos que se han definido hasta el momento. Entonces, ese mapa de vulnerabilidad es importante para que nosotros tengamos claro cada uno de los lugares donde nosotros nos ubicamos, dónde están nuestras empresas y dónde están nuestros hogares, cómo están esos niveles de riesgo y qué podría pasar. Este mapa lo pueden consultar directamente en la página del Servicio Geológico Colombiano. Vamos a pasar acá a el caso de la caída de ceniza. Entonces ya nos dicen, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Que el mayor riesgo que tenemos en la ciudad de Manizales, en el área por lo menos urbana de Manizales, es la caída de ceniza. Y aquí están las recomendaciones generales en ese caso. Lo primero es procurar no hacer actividades al aire libre, porque la inhalación de ceniza pues podría traer, digamos que ya una acumulación en las vías respiratorias y pues no queremos, digamos, disparar pues un pico importante de enfermedades respiratorias. Lo segundo es las personas que utilicen lentes de contacto, eviten usar las lentes de contacto cuando estemos en emisión y caída de ceniza, porque nos podrían quedar partículas entre el lente y los ojos y rayar la córnea.
Utilizar el tapabocas, obviamente, para evitar problemas respiratorios o alérgicos. Acá nos preguntan, bueno, ¿y qué tapabocas usar? Entonces, nosotros recomendamos usar tapabocas N95, que ya todos lo conocemos gracias a la pandemia. Tapabocas N95, además de tener un muy buen nivel de filtración, lo mejor que tiene es el nivel de ajuste que presenta. El tapabocas ese rectangular, el desechable, deja unos huequitos acá, unos huequitos arriba o abajo por donde puede entrar la ceniza. Entonces la recomendación es pensar en el N95. Cerrar las puertas y las ventanas y ojalá pues poner trapitos Mari, húmedos. Dime, Sandrita. disculpa, te interrumpo, pero el tapabocas debemos empezar a utilizarlo desde ya o debemos esperar que las autoridades nos informen para empezarlo a utilizar. El tapabocas lo debemos tener disponible como parte de la preparación. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando haya una emisión de ceniza que además el viento traiga hacia los lugares donde estamos, ¿cierto? Si no hay ceniza y no hay caída de ceniza, pues no lo vamos a necesitar. Listo. Hay muchas personas que son demasiado sensibles a la ceniza y con unas poquitas partículas lo necesitan. Ahí ya digamos que es dependiendo de qué tanta sensibilidad tengamos a eso. Entonces vamos a cubrir también la entrada de puertas y ventanas pues para que no ingrese a nuestras instalaciones. Hay un punto súper importante que les pido también a los que tienen en sus empresas planes estratégicos de seguridad vial y es que el riesgo vial se incrementa demasiado con la presencia de ceniza. Entonces hay que poner demasiada atención a las personas que se están transportando porque va a ser mucho más resbaladizo el pavimento y se pueden caer mucho más fácil y tener un accidente de tránsito. Proteger si tenemos pues fuentes de agua en nuestras casas, tanques o en nuestras empresas, también protegerlos pues para que no les caiga la ceniza directamente. Estar obviamente informados, lo hemos hablado suficientemente. La hidratación también, digamos que como hay algo de inhalación de ceniza, pues también estar hidratados pues para poderla mover. Y ahorita que Sandrita me preguntabas por las mascotas, mantener a los niños y a las mascotas pues todo lo que sea posible dentro de la casa y no permitir que jueguen con la ceniza para evitar que haya inhalación o también absorción de esa ceniza volcánica, pues porque no estaría recomendable. Y proteger la piel, el cuero cabelludo, utilizar ropa que cubra todo el cuerpo, eso es importante, y es que en una emisión de ceniza pues grande, la sugerencia es cubrir todo lo que sea posible pues para que no vayamos a tener ingreso de la ceniza pues por la piel. Y por último, pues proteger los dispositivos electrónicos también, mientras haya ceniza, pues porque toda esa ceniza pues puede también dañarlos. Y acuérdense que aquí no solamente hablamos de efectos en las personas, sino también de efectos en los sistemas, en los equipos de trabajo. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Ya se está acabando la capacitación y ¿qué debemos hacer? Entonces, recomendación principal, informarse de fuentes confiables y no difundir información no verificada. Ese punto es supremamente importante y tal vez no le prestamos suficiente atención. En todos esos grupos en los que estamos y mandan información, siempre pregúntenle a la persona cuál es la fuente y está verificada. Eso es muy importante. Aquí queremos, y este es un regalo que quisimos darle a los invitados de San Valentino, y es que nosotros creamos desde CBG, inicialmente lo creamos para nuestros clientes, pero nos dimos cuenta que realmente es una necesidad y es un servicio social, y es cómo informamos y cómo generamos un canal de información que realmente esté verificada y que sea de fuentes confiables. Entonces, si escanean el código QR que ven en pantalla, pueden ingresar directamente al grupo. Es un grupo en el que solamente les mandamos las alertas, no hay más, no hay, digamos que no hay post de nadie que pertenezca al grupo, es solamente con la información verificada de las autoridades del Sistema Geológico Colombiano, de la Gobernación de Caldas, de la Unidad de Gestión de Riesgo, etcétera, y ahí les estamos enviando pues como esa información para que ustedes estén enterados. Seguir las directrices de las autoridades, ese punto es súper importante porque a veces le dicen a uno, bueno, pero entonces ¿para dónde nos tenemos que ir? Pero entonces ¿cuándo tenemos que evacuar? Es supremamente importante que los puestos de mando y las entidades territoriales de gestión del riesgo son las que darán las instrucciones en los casos de evacuación y de definición de puntos de encuentro. No sé si ustedes ya saben, es que tenemos unos casos en los que ya se evacuaron 40 familias que están alrededor del volcán muy cercano, y ayer el gobernador de Caldas informó que hay unas 500 familias que están en evaluación para definir, digamos, los próximos casos con ellos. Entonces, son las autoridades quienes dicen quiénes evacúan, cuándo evacúan y hacia dónde evacúan. Importantísimo, como les decía ahorita, actualizar el plan de emergencias de sus empresas, socializar todos estos procedimientos con nuestros equipos de trabajo y con nuestras familias. Lo decíamos ahora, ojalá esta noche esa sea la conversación,
contar con un kit de emergencias, ya les voy a mostrar como una propuesta de un kit de emergencias. Como siempre, habrá 1000 cosas más por incluirle. Y fortalecer los planes de emergencia familiar. Entonces, para que todos pues lo tengamos ahí presente, este sería como esa recomendación y aquí queda pues el grupo para que se puedan unir. Por último, Sandrita. Mari, acabo de compartir en el chat el link para unirse directamente al grupo y también les voy a volver a compartir un formulario de Google básico que es básicamente para las personas que quieran seguir recibiendo información sobre emergencias que va a estar asociado pues a CBG. Entonces, para que si quieren diligenciar la información, también se los estoy compartiendo. ¿Listo? Perfecto, Sandrita. Mientras eso pasa, aquí estoy viendo en el chat algunas preguntas, quiero responderlas antes de pasar a este punto. María Eugenia Hurtado nos dice que sí tiene el plan de emergencias familiar. María, ellos son muy juiciosos, son clientes nuestros y los guiamos en el proceso del plan de emergencias familiar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Mae nos pregunta cómo retirar la ceniza con agua barriendo. Muchas gracias por hacer esta pregunta. La ceniza se debe retirar barriendo, no agregándole agua para no generar pues esa pasta que además pues, puede terminar pues como generando ya más daño en los desagües, etcétera. Entonces la barremos, la metemos en una bolsita y la botamos a la basura. Natalia Urquijo, ¿qué recomendaciones nos puede dar a las personas que trabajamos en la zona industrial de Manizales, específicamente en las áreas de Maltería, Juanchito y la ENEA? Perfecto, súper buena pregunta, Natalia. Esa pregunta nos la han hecho muchísimo, pues porque tenemos la quebrada Manizales ahí en esa zona. Las averiguaciones que nosotros hicimos directamente es que en este momento la quebrada Manizales no está digamos que, como les mostraba ahorita el mapa de vulnerabilidad, no está dentro de los lugares de riesgo en rojo. Pero recuerden que no sabemos, digamos que las magnitudes o lo que pueda suceder o qué otras emergencias pudieran generarse, etcétera. Entonces ahí la recomendación que yo les puedo dar para contestar tu pregunta es estar supremamente atentos a lo que las entidades territoriales estén avisando, si es necesario hacer un proceso, digamos que de sensibilización, evacuación, etcétera, pues nos los irán comunicando, pero en este momento no están dentro del mapa de riesgo rojo. ¿Listo? Tenemos, Natalia, en caso que estemos en empresa y se presente la erupción del volcán, es recomendable que las personas se dirijan a las casas o que se queden en la empresa. Miren, como estamos hablando de Manizales en área urbana, pues digamos que lo que sería en ese caso sería estar muy atentos a lo que nos digan las entidades de control, evaluar muy bien qué nos dice la unidad de gestión del riesgo, qué nos dicen especialmente pues por radio, por redes sociales, y con eso evacuar. ¿Por qué? Porque es importante tener mapeado también dónde están ubicadas las casas de nuestros colaboradores. Entonces, en esos casos, es seguir las instrucciones de los servicios pues, de alerta y municipales para poder definir qué hacer en ese caso. Pero estar preparados para todo, estar preparados que si se tienen que ir, se puedan ir, que si se deben quedar, se puedan quedar. Eso es importante tenerlo ahí. Gracias por la pregunta. Luisa Fernanda nos pide si le podemos regalar la presentación. Sí, Luisa Fernanda, se los vamos a mandar con el link de inscripción que les compartió Sandrita. Les vamos a mandar también el link a la presentación. Janet tiene una inquietud. Janet, cuéntanos, ¿quieres abrir tu micrófono o nos escribes por el chat? Mari, mientras Janet nos escribe, creo que es importante calcular cómo... Ay, dale, Janet. Hola, Janet. Voy a preguntar la respuesta que nos dio anteriormente, ¿qué hago con el personal en caso de una erupción en horas laborales? Pero pues ya me dieron la respuesta, por eso no terminé. Perfecto, sí señora, estar muy atentos a los canales pues de comunicación y con eso pues definimos cómo evacuamos o cómo definimos en las empresas, listo. Pero Perfecto. también, Mari, súper importante validar los recursos, porque es que ayer escuchaba a una empresa que tiene como 1000 trabajadores y dijo, si dan la orden, todos se quedan aquí. Y yo dije, ay caramba, como tiene comida, como tiene cobijas, o sea, porque sí, claro, como que todo tiene sus implicaciones, ¿cierto? Entonces, también súper importante valorar los recursos que como familias o como empresas tenemos para atender las emergencias, porque si tú no tienes agua, si tú no tienes suficiente comida, si tú no tienes posibilidades de tenerlos,
pues mucho más fácil, generas pequeñas salidas y toda una logística que volverte tú un hotel en caso de emergencia, ¿cierto? Porque ese no es el core del negocio. Entonces, siempre es súper importante, y hago esta pregunta, este comentario, porque parte de nuestros invitados son un grupo de organizadores de eventos que tenemos en Manizales. Entonces ellos hacen eventos súper grandes, matrimonios, primeras comuniones y demás. Entonces, súper importante hablar con esos novios, con esas personas que los contratan, y qué va a pasar si cierran la vía y estamos en el Campestre, y qué va a pasar si estamos en Santa Águeda, qué va a pasar si va a estar en La Rochela. Entonces, súper importante validar el tema de recursos. Súper importante, Sandrita. Sí, y ahí es como ese otro llamado, y es dónde estamos y para dónde vamos. Dependiendo de eso, digamos que se definen los planes. Por eso los planes de emergencia nunca se copian ni se pegan. Siempre digamos que se hacen dependiendo de cada uno de los casos. Entonces, este kit de emergencias, digamos que sí, si bien comercialmente a nosotros nos han incrementado las llamadas donde nos dicen, necesito un kit de emergencias, y entonces pues uno dice, listo, pues o sea, claramente dentro de lo que nosotros podemos ofrecerles estarán los tapabocas N95 o KN95 de los que hablamos ahora. Podremos poner una linterna, podremos poner, digamos que un termo con agua, pues para que puedan echar agua, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el kit de emergencias es más un tema muy personal y muy familiar. ¿Qué es importante que tengamos? Pues tengamos papel y bolígrafos. ¿Esto para qué sirve? Pues lapiceros, se dice bolígrafos, pero lapiceros pues para tomar, pues digamos que nota de información que se dé, de puntos de encuentro, que hay que hacer, etcétera. Tener nuestro celular y si es posible una batería externa, si de pronto tenemos, acá esto no es para el volcán, esto no es para la erupción volcánica, esto es para la vida en general. Por favor, ténganlo presente. Esto es emergencias en general, cada uno evalúa y dice qué podría pasarnos y qué necesitaríamos. Batería externa por si hay corte de energía, una navaja multiusos, los medicamentos, súper importante, los medicamentos que tomamos en la familia o que también le podemos dar a las mascotas, un kit básico de primeros auxilios, una linterna y las baterías para la linterna, muy importante. Unos zapatos que nos permitan caminar. Nosotros lo que hemos hecho, esos tenis que uno ya tiene viejitos, que los va como a botar, pues métalos a la mochila de emergencia y esté revisándolo permanentemente. Eso es súper importante con la mochila de emergencias, y es anótense en sus calendarios, en sus agendas, donde sea, el vencimiento del atún, el vencimiento de los medicamentos, el vencimiento de la comida del perro, porque hay que estarlo renovando, no es para que los boten, sino que si se va a vencer el atún que tenemos, pues sacamos el que tenemos, nos lo comemos y metemos otro adicional. Entonces, esos recordatorios son supremamente importantes. Y que las cosas del botiquín pues estén al día, y que los tenis no se hayan dañado, porque eso muchas veces pasa, es que guardamos los zapatos en un espacio húmedo y se empiezan a deshacer. Entonces, revisamos todo, sacamos todo y revisamos que estén en buen estado, porque nunca sabemos cuándo lo podamos necesitar. La botella de agua, nosotros recomendamos un termo, porque el termo pues permite que si después de la emergencia en algunos lugares se ofrece pues alguna hidratación, pues se pueda reutilizar el termo. Radio, FM, AM, ahí es importante tener presente pues que muchas veces las comunicaciones por celular y las líneas de datos pues no van a funcionar, y yo sé que todos somos ya muy digitales y que oímos directamente desde la página de las emisoras, pero pues es muy probable que eso no suceda. Entonces tener un radio disponible. Las gafas en este caso serían para emisión de ceniza, alimentos enlatados pues obviamente para la familia, un manual de primeros auxilios pues junto al kit de primeros auxilios, y en este caso pues le incluimos también la protección respiratoria pues por posibilidad de emisión de ceniza. Y por último, tener presente, y les he hablado muchísimo del plan de emergencias familiar, y pues perdónenme que sea tan insistente en este tema, y es que nosotros sepamos muy bien cómo la familia va a actuar. Y les pongo este escenario, y es, hablamos ahorita que una de las amenazas pues más, en las que somos más vulnerables en esta zona del eje cafetero es el sismo. Entonces imagínense que siendo las 9 de la mañana hay un terremoto que nos deja incomunicados, no tenemos cómo hablar, y estamos nosotros en el trabajo, los hijos están en el colegio o en la universidad donde deban estar, nuestra pareja está en su oficina. ¿Qué va a pasar? Son las 10 de la mañana. Yo les pregunto a los que no tienen plan de emergencias familiar, esa conversación la han tenido. Han hablado quién va a recoger a los niños en el colegio. Han hablado dónde se van a encontrar. Han hablado cuánto tiempo van a esperar en ese punto de encuentro. Esas conversaciones todas hay que tenerlas y definirlas súper bien en familia. Una recomendación que les doy ahí, normalmente las cadenas de llamadas empiezan a afectarse entre los lugares, digamos que donde más emergencia se presentó.
Entonces, una cosa que ustedes pueden utilizar es decir, vamos a tener un contacto familiar donde que todos tengamos su número guardado en el celular o guardado en una hojita en la billetera, que esté ubicado en una ciudad que esté lejana, por ejemplo, del eje cafetero. Entonces podemos decir, no, yo tengo un tío en Barranquilla y seguramente una emergencia que cobije al eje cafetero, muy probablemente no va a ser al mismo tiempo en Barranquilla, entonces es mucho más fácil. Si cada uno de los miembros de la familia trata de comunicarse y logra que le salga una llamada, que le salga a Barranquilla y no entre los mismos miembros de la familia, porque ahí tenemos que buscar que salga la llamada y que entre la llamada. Entonces ahí va a ser más difícil. Entonces hablamos con el tío, esto hay que informarlo, y le decimos, mira, tú eres nuestro canal de comunicación en caso de una emergencia, todos te vamos a llamar. Entonces pasó el evento, yo logré que me saliera la llamada, ¿a quién llamo? A mi tío y le digo, estoy bien, estoy en tal parte. Mi esposo llama a mi tío y le dice, estoy bien, estoy en tal parte. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia el punto de encuentro que definimos. Podemos definir como familia puntos de encuentro en horario laboral y otro punto de encuentro si es por la noche, pero eso es muy importante que quede claro. Y que permanentemente ustedes estén haciendo el ejercicio de decir, si les mandan por el grupito de WhatsApp, si en este momento hubiera una emergencia, ¿qué harían? Eso es como un simulacro de escritorio con la familia. Nunca sobra. Entonces todos vamos recordando qué es lo que haríamos. Entonces, ¿cuáles son las llamadas en el plan de emergencia familiar? Contar con la mochila de emergencias, establecer los sitios seguros en caso de no poder ingresar al hogar, cuál sería ese punto de encuentro alterno, definir cómo comunicarse, ya les di la opción del tío en Barranquilla, pero pues pueden buscar otras en sus familias, establecer los lugares y hora de reunión, se los decía ahora, contar con rutas de evacuación despejadas, entonces si esa vulnerabilidad más alta que tenemos es de sismo y toda la salida de nuestra casa está llena de cosas, pues entonces va a ser más difícil. Recuerden que nunca evacuamos durante un sismo, evacuamos después de que termina el sismo, y tener claro que si después de la emergencia o en ese momento es más seguro estar dentro de la casa, se está dentro de la casa, y si no, pues entonces se va hacia el punto de encuentro. Esas serían las recomendaciones con el plan de emergencias familiar. Creo que por aquí tenemos unas preguntas. Está por aquí Nancy. En el plan de emergencias, no en este caso específico de erupción, pero sí para otros eventos, es importante que se conozca por todos dónde están las llaves de paso de agua, gas, tacos de energía. Sí, es súper importante, Nancy, e incluso tenerlos señalizados, porque muchas veces, digamos que los brigadistas son los que se encargan dentro de todo el tema de evacuación de hacer el cierre de esos lugares. Eso está dentro de los procedimientos operativos que dijimos al principio. Entonces, en un caso de un terremoto, en el procedimiento está que después, al momento de evacuar, vamos a cerrar esto y quién lo va a hacer. Pero también es importante que estén señalizados porque muchas veces terminan siendo de pronto organismos de socorro los que entran a apoyar y no saben de dónde se cierra. Esto aplica también para las casas. Entran los bomberos a una casa que está desocupada y está en llamas y no saben dónde está la llave del gas. Entonces, eso es importante tenerlo supremamente claro. Gracias por la pregunta. Johan también, Johan, muchas gracias también por tu recomendación. Sandrita les mandó ahí también el listado de los medicamentos. Lady, con mucho gusto. Sandrita mandó más medicamentos y a Patti también. Excelente espacio, ¿no? Qué rico, gracias a ustedes por acompañarnos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Mari, Señora. creo que nos faltó algo súper importante, y es que el tamaño del botiquín y de la mochila es proporcional al número de habitantes o de las personas que lo van a utilizar, ¿cierto? No es lo mismo la mochila para mí, que vivo sola, para una familia que tiene 2 hijos, papá, mamá, abuelita y todo lo demás. Lo mismo pasa con el botiquín de primeros auxilios, que a veces no sabemos qué cantidad de productos incluir. Y pues Exacto, la yo premisa aquí me debería ser, volé. calcula cuántas personas vas a atender. Aquí me volé y les mostré a esta casa. Sí. Esta es la de nosotros. Que de hecho está La en una zona, mochila. sí, está en un sitio que no es muy bonito porque está en la sala, pero pues está en la salida, y encima tiene una arnés para el perro, pues porque seguramente en una emergencia tendremos que salir con él cogido. Entonces también esa es nuestra maleta. Nosotros también le incluimos ropa, le incluimos pues una muda de ropa pues adicional, porque uno no sabe pues también si salió en pijama y necesita pues abrigarse más adelante. Bueno, y ya todo lo que uno le pueda incluir adicional. La copia de los documentos, tenerla digital, esa es otra recomendación que siempre hacemos, etcétera. Digamos que hay una capacitación que, como les contó María Eugenia,
de Apolo Ingeniería tenemos una capacitación solo de plan de emergencias familiar en el que acompañamos pues a nuestros clientes y a su equipo a diseñar ese plan y que cada uno quede con él y tenga como tener las conversaciones en familia. Pero pues ese será tema de otra reunión porque me pasé 3 minutos del tiempo que me dieron. Mari, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy feliz. La verdad, tuvimos más de 80 personas conectadas y creo que ese propósito que nos une del autocuidado y de cuidar a los otros, hoy quedó como chuleado, porque creo que hoy son 80 personas que se van conversando y a tener conversaciones con su familia y que entienden que el tema va mucho más allá de los memes graciosos que están mandando del volcán lleno de lava o el volcán muerto de la risa, porque subestimamos a veces un poquito también lo que pasa. Muchísimas gracias a todos por permitirnos ser parte de este espacio. Les recuerdo que en Facebook y aquí en el chat está el link para que se conecten y nos dejen sus datos y para que Mariana con su equipo de trabajo, que hacen un trabajo súper chévere de prevención, les compartan información. Igual en las redes sociales de San Valentino también nos pueden escribir. Esto no tiene nada que ver con San Valentino. Nosotros hacemos regalos, acompañamos en los momentos bonitos, pero estamos convencidos que todos nos tenemos que cuidar y que vamos a llegar a cualquier momento y conocer esta información nos va a ayudar a salvar vidas. Mari, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, también quienes necesiten esta información para compartir con sus equipos de trabajo, lo grabamos y es súper importante que puedan hacer esta retroalimentación y compartir esta información para que también sus colaboradores sepan y estén preparados en caso de emergencia. Muchísimas gracias y espero que tengan un bonito día. Gracias, Mari. Gracias, Sandrita, por la invitación. Cuídense mucho, un abrazo.